parejas, igual a menos C. Y la distancia máxima va a ser A más C. Por ende, nosotros cuando sumamos la distancia de A más la distancia de C, nos da una distancia de 34.98 unidades astronómicas. Pero esto es sumando las dos unidades en total. Pero si se dan cuenta, ambas unidades tienen una distancia muy, pero muy similar, que termina siendo 17 punto algo más. La diferencia, bueno, la distancia máxima que vamos a tener del cometa va a ser la suma. Si sumáramos los dos valores, como se dan cuenta, nos da 34, pero en este caso va a ser solamente el valor de 17, porque necesitamos saber es la mayor distancia, sí, pero la mayor distancia no la contamos totalmente como el círculo completo, sino lo partimos en la mitad, para que sea un poco más fácil el comprender el problema. Por eso nos da que la respuesta es 17.4. Ahora seguimos con la 125 que nos dice lo siguiente. La 125 nos dice que responda las preguntas. No. La 125 es la suma de las distancias del cometa al foco es. Pues como vemos, el foco, todos los focos terminan siendo este de acá y este de acá. Y sabemos o tenemos esa distancia. ¿Cuánto es esa distancia? Gracias a la gráfica. Pues la gráfica nos damos cuenta que es la opción A, que es la misma longitud que tiene la gráfica, que nos termina diciendo que es un 2A. Ahora seguimos con la pregunta 26, que la pregunta 26 es un poco extensa. De todas maneras, ahí nos dice un texto y abajo del texto nos dice X es igual al número de unidades fabricadas del producto X en un día y Y es igual al número de unidades fabricadas del producto Y en un día. La pregunta es, de las siguientes gráficas, la que representa la región que contiene las parejas X y Y que satisfacen las condiciones dadas en el enunciado es, como se pueden dar cuenta ahí, es la opción B, que es la que esta opción, o bueno, esta representación nos está diciendo que solamente en esta parte de la gráfica se encuentran los datos que nos están pidiendo, que cuáles son la región que contiene las parejas X y Y. En esta región solamente están esas dos parejitas y las demás secciones no nos sirven. No contiene la, ¿cómo es? No contiene la opción que nos da para la respuesta. Como nos están preguntando cuál es la región, pues la única región que nos dan verdaderamente es la A, es la B, perdón. Ahora sí, discúlpenme, estoy un poco distraído, pero ahora sí. Nos dice lo siguiente, y estas son preguntas de las cuales yo creo que les he dicho muchas veces que toca saber interpretar la lectura, saber leer, porque acá nos están diciendo, la pregunta 27, si la unidad por unidad, si la utilidad por unidad del producto X es de 500 pesos y la utilidad por unidad del producto Y es de 350 pesos, entonces la utilidad obtenida por producir X en unidades de X mayúscula y Y minúscula en unidades de Y mayúscula es. Pues ahí está la cascarita de esa pregunta. Si se dan cuenta, la opción A y la opción C son lo mismo. Son exactamente la misma ecuación, pero lo único que cambian es que la opción A tiene las letras o las variables
o los literales, esas létricas que ven, las létricas que ven son minúsculas, pero la opción C tiene las letras o los literales o las variables mayúsculas. Y en nuestro punto, bueno, en nuestro punto, el problema, la pregunta es que tenemos que hallar una ecuación de las unidades de X en función de X, pero minúscula, al igual que las unidades de Y mayúscula en función de Y minúscula. Por eso la respuesta termina siendo la A y no la C, por la proposición que nos están diciendo que necesita la ecuación tener son las variables minúsculas y no las mayúsculas. ¿Cómo así, profe? Entonces la 128 es la A. Es la, sí, es que por eso ya, es que si se dan cuenta, la diferencia solamente es esto. Nos dice U es igual a 500 X más 350Y. Esa es la opción A, pero la opción C es igual. Lo único que cambia, y como se pueden dar cuenta ahí, es que Y y X, estas, las de arriba, son minúsculas, pero las de abajo son mayúsculas. Y ahí, en ese punto, nos están diciendo es que necesitamos que la ecuación tenga las letras minúsculas, no las mayúsculas. Por eso es que termina siendo muy engorroso a veces entender esos puntos, porque son muy, son muy cascareros. Tiene que uno tener detalladamente, leer muy detalladamente la pregunta para poder saber cuál es la respuesta. ¿Listo? De la pregunta 28 nos dice lo siguiente. ¿Cuál de los números siguientes, o sea, de la opción A, B, C o D, no nos da como resultado 24? ¿Cuál es? ¿Cuál es, muchachos? La C. Sí, ahí como se La puede, 22 y 16. ahí sí como se pueden dar cuenta en la pantalla, pues ya tenemos la respuesta. Que en la primera opción, la opción A sí nos da 24, la opción B también nos da 24, pero la opción C, ¿cuánto nos dio la opción C? Ahí estás, 16,5. Ve. Entonces, no. La opción es la C. De las 128 es la C. De las 129, aunque ya está escrito ahí. Pero si ustedes miran el lado número 1, que es el que está así, en esta diagonal, ¿a qué grupo pertenecen todos esos números? Al primo. A los primos, muy bien. ¿Listo? Entonces, la siguiente pregunta nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el valor? Bueno, sabiendo que los triángulos son semejantes y la medida de sus lados son proporcionales, entonces el valor de A es. ¿Cuánto es el valor de A? Pues ahí lo tenemos. Igual ustedes se pueden evidenciar, pues por las dos figuritas, ¿no? Pasamos de 3 mu de 3 mu a 15 mu. Entonces, ¿por qué número o por qué valor multiplicamos al 3 para que nos diera 15? 5. 5, muy bien. 5 por 3, 15. Y acá también tenemos, en esta parte, en la parte vertical, tenemos que en este primer cuadrito, perdón, primer triángulo, nos dice que esto es igual a A. Pero cuando vemos el triángulo grande, tenemos que nos dio igual a 5 mu. Entonces, ¿qué número multiplicado por A nos va a dar 5 mu? Pues la única posible respuesta, ¿cuál podría ser? 1. Es 1, porque 1 por 5, 5. 5.
Entonces la respuesta que nos da es la A. Listo, la pregunta número 31 nos dice lo siguiente. De un tanque lleno de agua con capacidad de 400 litros, se extrae un quinto de agua el día lunes, un cuarto de agua del agua restante el día martes y 9/30 de agua que quedan en el tanque el día miércoles. Y vemos, ya yo les estoy poniendo como el paso a paso que hicimos. Para hallar el día lunes, nosotros solo dividimos la cantidad de litros por el denominador que nos están dando ahí, que sería 5. ¿Listo? Entonces, 400 litros dividido entre 5 nos da 80 litros, que fue los que sacaron ese día. Asimismo, vemos que para saber cuántos litros sacó o cuántos litros quedaban, pues lo único que nosotros hacemos es restar. Pues de a 400 le restamos 80, ¿cuánto nos da? 320. Y esos son los 320 que aún quedan para sacar el día martes. Y el día martes llegamos y sacamos fue un cuarto de esa cantidad. ¿Cuántos litros terminamos sacando? Lo mismo, 80 litros. Pero para el día miércoles tenemos que restarle ya la cantidad de litros que sacamos tanto el día lunes como el día martes. Entonces a 320 les contamos 80 litros, lo cual nos da 240. Y hacemos la misma operación, 240 por 9/30, que es lo que sacamos el día miércoles. Como resultado nos dio que el día miércoles sacamos 72 litros de agua. La menor cantidad de agua se sacó, ¿cuál día? El miércoles. El miércoles, muy bien. Ahora seguimos. La cantidad de agua que queda disponible para el día jueves es, pues solamente restamos. Si en el anterior día teníamos, en el día miércoles, en un principio teníamos 240 y sacamos 72 litros de agua, pues solamente restamos. Y eso nos da un total de 168. Litros. Sí, muy bien, nos da 168. ¿Listo? Ahora la 32, no, la 33, que nos dice, al saludar cada persona con las demás en dos reuniones, una de 7 y otra de 30 personas, la cantidad de saludos que se representan son, acá les escribo, cuando tenemos 7 personas, saludamos o en total hacemos 21 saludos. ¿Listo? Pero cuando son 30 personas, nos da un total de 435 saludos. Nuestra respuesta es la C o la D. La D. Muy bien, la D. La D, muy bien. Listo, seguimos. Las 34 nos dice lo siguiente. La gráfica de la siguiente función es una parábola. Listo. Y nos dan la función. La expresión equivalente a la expresión o a la ecuación es. Y lo que nosotros hicimos fue factorizar en este punto nosotros hacemos es factorizar. Por ende, nos da que la respuesta es La La A. ¿Listo? Y ahí igual yo tengo el proceso cuando nosotros factorizamos y destruimos o eliminamos los paréntesis, nos da la misma respuesta que tenemos en nuestra ecuación puntual. Entonces, por ese lado. Seguimos. La 35
Es muy fácil, porque nos dice el área máxima que puede recorrer el perro guardián es. Y pues si nosotros tenemos un círculo completo y lo dividimos en 4 pedacitos y nos damos cuenta que uno de esos 4 pedacitos o 4 pedazos de acá hace parte de ¿qué? O sea, este pedacito de acá, que es el último, el complemento que le falta al círculo. Y ese sería un cuarto de círculo que ya está dentro de la casa y el perro no puede. Sí, es un perro, sí. El perro guardián no lo puede recorrer. Entonces, ¿cuánto puede recorrer el perro guardián? 3/4 del área. 3/4 del área. O como se dan cuenta ahí, todo ese circulito que está pintadito con líneas sucesivas. Listo. Igual, si en la noche, otra pregunta de las que les he dicho que tienen que leer detalladamente, porque en esta nos dice lo siguiente: si en la noche se duplica la medida del lazo para que el perro guardián pueda recorrer una mayor zona, ¿qué pasará con el área máxima que puede recorrer el perro con el nuevo lazo? ¿Qué le hicieron al perro? ¿Le qué? Se le duplicó la medida del Muy lazo. bien, muy bien. Ahí, ¿se le qué? Se le duplicó. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar con el área? Se duplica. También, correcto. La misma respuesta está en la pregunta. Si se duplica la cuerda, nos va a duplicar también el área. ¿Listo? Ahora nos dice 37. Si se requiere que el perro dé una vuelta completa alrededor de la casa, la menor cantidad de lazo que necesita es, pues solamente sumamos la base más la altura. ¿Cuánto nos da? 20 metros da más 10 metros. 30 metros. Listo, la respuesta es 30 metros. ¿Por qué 30 metros? Porque es que el perro puede llegar acá y devolverse y volver a pasar por el mismo lugar. O sea, estamos en la casita acá y el perro puede coger por este lado y llegar a este punto o devolverse y recorrer la misma distancia por este lado. Por eso no necesariamente tiene que ser todo el área de la casa, sino solamente con el perímetro ya es más que suficiente. Entonces nos da 30 metros. La respuesta, la C. Acá nos dice, ¿cuánto es el diagrama del ciclista? Termina siendo la B. De acuerdo con el recorrido, de acuerdo con el diagrama, el periodo en el que el ciclista tuvo mayor rendimiento fue 1997 a 1998. Y vemos que sí, porque en esa parte de los años la gráfica aumenta. Después de 1900, entre la mitad de 1997 y 98, la gráfica empieza a decaer. Ahora, para el periodo, la pregunta 39. Para el periodo 2001-2002 se podría esperar que el rendimiento del ciclista aumente, teniendo en cuenta que el promedio del rendimiento de 1996 al 2001. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta llega al mismo lugar de donde partió. Entonces, como por lógica y por análisis de gráfica, si el punto que llegó, si está repitiendo y está cayendo al mismo punto que de donde inició, se supone que asimismo el ciclista tiene que empezar a subir como lo hizo en una anterioridad. Por eso decimos que puede aumentar el promedio del ciclista. De las 140 nos dice que por minuto se duplica.
En un laboratorio, dos investigadores realizan experimentos con cierto tipo de bacterias. Para analizar su reproducción, introdujeron la bacteria en un recipiente de vidrio a la 1 p.m. y observando que por cada minuto que pasa, el número de bacterias se duplica. Si el recipiente se llenó a las 2, ¿a qué horas las bacterias ocupó la mitad del recipiente? La respuesta está en la misma pregunta. Uy, nos quedan 10 minutos, muchachos. ¿Les digo las respuestas de las demás preguntas o les sigo explicando, comentando una por una? Profe, sí, porque estamos, o nosotros cuando salimos. Sí, profe, denos la respuesta. La otra semana creo que son ya recuperaciones, entonces ya esta sería la última Pues de... podemos terminar estas hasta las 160 y ya la otra clase nosotros, pues que terminemos las otras, ¿no? Pues muchachos, a mí me dijeron en la sede que el módulo había plazo de entregarlo hasta el 11 y de ahí hasta el 18 son las recuperaciones. Listo. Y eso es correcto. Entonces si es hasta el 11, todavía tenemos... no, ya el otro fin de semana. Y una sola clase, profe. Listo, entonces yo les voy a empezar a decir las preguntas hasta las respuestas hasta la pregunta 60, o si se puede les doy todas las que se quedan y ya la otra clase, si sería más que todo la como de repasamos. dudas, sí, Ajá. responder dudas, inquietudes, volvemos y yo les explico ya en serio como los datos y los textos que en verdad sí son un poco largos y necesitan un poco más de comprensión. ¿Listo? Bueno, profe. Dale, profe. Listo. Entonces la pregunta 40 es la de